En este vídeo vamos a ver cómo calcular la ecuación de un plano cuando lo que nos dan es un vector normal al plano. Nosotros ya sabemos determinar la ecuación del plano si nos dan un punto P con sus coordenadas y dos vectores directores del plano. Un vector director, ¿vale? Como aparece aquí en la imagen, con sus coordenadas y otro vector director. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, que la ecuación vectorial del plano que pasa por ese punto en la dirección de esos dos vectores, yo la obtengo, es decir, los puntos del plano, todos los puntos del plano X y Z se obtienen sumándole al punto que me dan, a las coordenadas del punto que me dan, múltiplos de los vectores directores, es decir, múltiplos en las dos direcciones para cubrir todos los puntos del plano. ¿Vale? Estas son las coordenadas de un vector director y las coordenadas del otro vector director. Y lambda y mu, si no me gusta lambda y mu, puedo poner S y T o A y B. Son números reales cualesquiera. De las ecuaciones vectoriales nosotros sabíamos pasar a las ecuaciones paramétricas del plano, que lo que me dan es ya explícitamente el valor de la X, de la Y y de la Z. Es decir, el valor de la primera coordenada de un punto del plano sería la primera coordenada del punto que me dan más lambda por primera coordenada del vector director más mu por la primera coordenada del segundo vector director, y así con todas obtengo lo que hemos llamado ecuaciones paramétricas del plano, ¿vale? Que era análogo a las ecuaciones paramétricas de la recta. Igual, lambda y mu son números reales. Y unas últimas ecuaciones del plano que habíamos visto era lo que se llamaba la ecuación general, o también conocida como ecuación implícita del plano. La ecuación general o implícita era de esta forma: ax más bi más cz más d igual a 0, y esta ecuación me daba todos los puntos del plano X y Z. ¿De dónde salía esta ecuación? Esta ecuación salía de desarrollar el determinante con X menos P sub 1, Y menos P sub 2, Z menos P sub 3, y en la segunda y tercera fila las coordenadas del primer vector director y del segundo vector director. Desarrollando este determinante e igualando a 0 obteníamos la ecuación general, ¿vale? Y esto lo habíamos explicado de dónde venían en los anteriores vídeos. Y también sabíamos calcular la ecuación del plano cuando me daban tres puntos del plano, por ejemplo, el punto A, el punto B y el punto C. ¿Por qué? Porque si me dan tres puntos, yo tengo un punto, ¿vale? Porque para conocer el plano necesito las coordenadas de un punto y las coordenadas de dos vectores directores. Pues si me dan el plano que pasa por tres puntos, A, B y C, pues por ejemplo, un punto del plano, es decir, el que yo voy a poner aquí, por ejemplo, el punto A, o el B o el C. Y como vectores directores, pues podría, por ejemplo, tomar el vector que va desde B hasta A y desde B hasta C. BA y BC son directores del plano. Recuerdo que los vectores directores son linealmente independientes, es decir, no pueden tener la misma dirección. Si tienen la misma dirección, no me cubren todos los puntos del plano. Entonces, estas eran las tres ecuaciones del plano: vectorial, paramétrica y general, que habíamos visto en los anteriores vídeos. Pero también ya adelantábamos que hay una tercera forma de determinar un plano en el espacio. Y esa tercera forma es cuando me dan un punto cualquiera y un vector normal al plano. Es decir, hay un único plano que pasa por el punto P y cuyo vector normal, recuerdo que un vector normal es un vector perpendicular al plano. Y eso es lo que vamos a ver en estos vídeos. Pues estamos en la página 17 de los apuntes para ver cómo se calcula la ecuación del plano conocido un vector normal. Yo parto de la ecuación general o implícita. La ecuación general implícita del plano es de esta forma: ax más bi
más cz más d igual a 0. Entonces lo que vamos a demostrar ahora más adelante es que si esta es la ecuación implícita del plano, este a, este b y este c, es decir, estos números a, b, c, son las coordenadas del vector normal al plano. ¿Veis? Aquí en el dibujo se aprecia bien. Si yo tengo este plano pi, pues un vector normal, sus coordenadas coinciden con los valores, con los números que haya delante de la x, de la y y de la z respectivamente. Pues por ejemplo, si me dan este plano, como yo sé un vector normal a este plano, pues un vector normal a ese plano tiene coordenadas 2, 3 y menos 1. 2 delante de la x, 3 el número que hay delante de la y menos 1 el número que hay delante de la z. Y seguro que este es un vector normal a ese plano. Vamos a hacer primero un ejemplo para ver cómo yo calcularía el plano que pasa por un punto. Vale, voy a ver cómo calcular la ecuación del plano que pasa por este punto con vector normal este de aquí. Y luego vamos a justificar que efectivamente estas coordenadas A, B y C son las coordenadas de un vector perpendicular o normal al plano. Entonces, a mí lo que me están diciendo es que yo tengo que calcular la ecuación del plano que pasa por un punto P, que me dan sus coordenadas, y con vector normal de coordenadas 2, menos 5, 3. Vale, ¿qué pasa? Bueno, pues que nosotros hemos visto, acabamos de ver, que si yo tengo la ecuación general del plano, los numeritos que yo pongo delante de la x, de la y y de la z corresponden con el vector normal del plano. Luego el plano pi que me están pidiendo, seguro que es de la forma 2x menos 5y más 3z, y ahora la d no la sé porque la d todavía de momento, más d igual a 0. ¿Por qué lo pongo así? Porque 2 menos 5 y 3 son las coordenadas del vector normal que a mí me han dado, ¿vale? Y yo sé que lo que hay delante de la x, de la y y de la z son las coordenadas del vector normal. Luego si me dicen que el vector normal tiene coordenadas 2 menos 5, 3, yo lo que pongo delante de la x, de la y y de la z son ese 2, ese menos 5 y ese 3. Y ahora vamos a ver cómo calcular la d. ¿Qué pasa? Bueno, que si a mí el vector normal que me dan es este de aquí, este vector normal, hay infinitos planos con ese vector normal. Este plano de aquí también tendría este vector normal, el mismo vector normal con las mismas coordenadas. Este plano también tendría el mismo vector normal, es decir, todos estos planos son de esta forma. Es decir, hay infinitos planos. ¿De qué depende que el plano que me piden a mí pase por el punto 1, menos 1, menos 1? Pues eso es lo que me va a dar el valor de la d. Es decir, depende del valor que tenga la d, será un plano o será otro plano. Luego entonces yo sé que mi plano tiene esta forma porque su vector normal es este. Y ahora, como voy a calcular d, sabiendo que el plano que me piden pasa por P. ¿Qué significa que el plano pasa por el punto P que tiene coordenada 1, menos 1, 1? Pues si pasa por el punto P, es que este punto P satisface la ecuación del plano. Es decir, si yo cambio la x por 1, la y por menos 1 y la z por menos 1, se tiene que cumplir esa ecuación. Si yo cambio la x por 1, la y por menos 1, ¿veis aquí? Ahora lo que estoy haciendo es calculando d, sabiendo que el punto P pertenece al plano. Y cambio la z por menos 1, se tiene que dar esta igualdad. Pues si hago aquí cuenta, sería 2 más 5 menos 3 más d igual a 0. Pues de aquí saco 5 más 2, 7, 7 menos 3, 4 más d igual a 0, luego d vale menos 4.
Es decir, que la ecuación del plano que pasa por el punto 1 menos 1 menos 1 con vector normal 2 menos 5, 3 es el plano 2x menos 5y más 3z menos 4, porque es el valor de la d que me ha salido, igual a 0. Entonces, todos los puntos del plano x y z que cumplan esta ecuación, pues están en el plano que me piden. Es decir, el punto 1 menos 1 menos 1 estará en este plano, debe de estar, porque si no ya lo he calculado mal. Como compruebo que está en este plano, cambio la x por 1, la y por menos 1 y la z por menos 1. 2 por 1 menos 5 por menos 1 más 3 por menos 1 menos 4. Hago las cuentas, 2 más 5, 7. 7 menos 3, 4 menos 4, 0, efectivamente. ¿Vale? Luego ya tengo la ecuación del plano que pasa por un punto con ese vector normal. Y ahora vamos a ver de dónde sale.